pero para hablar sobre eso, pues qué mejor que con un muy buen amigo, Alberto Escorcia, que ya se encuentra aquí con nosotras y nosotros, y a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, Alberto Escorcia. Aquí te saludamos, Alberto Nájar y un servidor. Buenos días, muchas gracias por la invitación y qué gusto. Ya, mi última entrevista en México ya. Bienvenido, gracias. Gracias. Gracias, mi querido Alberto. Pues nada más ahorita que mencionas, a propósito que mencionas tu última entrevista en México, pues sabemos que tomaste la decisión de irte del país, que te vas a otro lugar. Y si fueras tan amable, antes de empezar con el tema, platicarnos un poquito, Alberto, ¿cuáles son tus planes? Pues originalmente eran mudarme por una oportunidad laboral, un trabajo que me ofrecieron unos meses, pero hace unas semanas me amenazaron y entonces, como ya es la sexta vez que me pasa algo así, Ernesto, yo francamente ya no me siento seguro en mi país. Amo mi país, amo el proyecto también, amo muchas cosas, pero ya no es vida la que yo tengo, Ernesto. Por medidas de seguridad ya no hago muchas cosas que hacía antes, ya no puedo llevar una vida normal, entonces yo prefiero irme a un sitio donde pueda vivir tranquilamente. Lamentablemente, como decía una amiga, pues hay que cuidarse, ¿no? Porque aquí sí nos matan, ¿no? Y la última amenaza fue una amenaza de muerte de unos empresarios de Yucatán, hace un par de semanas. ¿Y es posible saber más detalles o Lo voy a hacer público cuando esté en Europa. Sí, nomás les pido, porfa, que... Sí, no hay problema. No. Al contrario, lo más importante es tu seguridad. Porque como bien dices, sí, desgraciadamente en México, de pronto no hay condiciones para hacer un trabajo periodístico libre. Y sí, la verdad es que aquí sí el riesgo de perder la vida sí es real. Sí, y quiero que sepa que no es, como bien señaló Alberto Escorcia, no es la primera vez. Esta es la sexta amenaza que recibe y pues no es un asunto menor. Tampoco es la primera vez que se ve obligado a salir del país precisamente por esta situación. Pues este es el peso precisamente de las redes sociales. Por eso también es importante, y le agradecemos a Alberto que nos tome la llamada y nos solidarizamos pues nuevamente contigo, Alberto Escorcia, de esta situación que estás viviendo, que ya no fue suficiente mecanismo de protección de periodistas. Es una pesadilla el mecanismo, perdona que te interrumpa, y ahora es peor, ¿no? ¿Por qué? Porque es un enfoque militar de seguridad. Te ponen una reja en tu casa, va una patrulla cada cierto tiempo a visitarte, todo el tiempo te están pidiendo que ya no publiques, que abandones la profesión. Yo creo que el mecanismo debe reenfocarse a que los periodistas sigamos siendo periodistas y no que estemos encerrados en una jaula. Y además que eso no te protege. O sea, yo estando en el mecanismo, entraron a mi casa. Está documentado en mi expediente, ¿no? Y esa reja que me pusieron no sirvió de nada. Es decir, y cuando tuve que utilizar el botón de pánico 2 veces, no sirve para nada eso, ¿no? Psicológicamente te afecta mucho. Conozco muchos compañeros que están bajo el mecanismo que prácticamente no tienen una vida aceptable. Y que además vives en la precariedad porque estando en el mecanismo, pues no puedes trabajar, o sea, o si trabajas es muy complicado, ¿no? De eso hay que hablar, yo creo que después, ¿no? De los medios, de los jefes de los medios, de cómo te aíslan, que es una realidad, ¿no? O sea, ser periodista en México, yo que toco un tema muy light, muy inocuo, que son las redes, pues a mí me ha ido como en feria, pero imagínense a alguien que habla del narco, que salió escapando de su pueblo, de eso hay que hablar en otro tema. Perdón, que es algo que me conmueve. No, no te apures, Alberto, entendemos y gracias por compartirnos esto. Pues sí, ahora que termine el programa, a ver si platicamos un poco más de esto y a ver qué otra cosa podemos hacer al respecto. Por lo pronto, pues de parte de Pie de Página de Rompeviento TV, nuestro abrazo solidario, mi querido Alberto Escorcia. Alberto, si quieres, pasando y entrando en materia,
pues ¿cuál es tu valoración de esto que está señalando pues este poderosísimo empresario Elon Musk, que está pues el dueño de Tesla, nada más y nada menos, entre otras varias empresas que ya tiene? Eh, ¿Qué decir de este señalamiento que le hace en su interés de comprar la empresa de Twitter, que le está cuestionando pues cuántos bots hay ahí en esos millones de cuentas que me vas a entregar? Pues cuántos de esos son bots? Y de ahí se abre pues toda una hebra interesante, mi querido Alberto Escorcia. ¿Qué es lo que hay que observar? ¿Qué es lo que hay que mirar frente a un planteamiento de esta naturaleza? Bueno, lo que hay que observar, Ernesto, Alberto, son dos cosas. Una, que es una jugada económica, por un lado, porque eso desplomó las acciones de Twitter, cerca del 20%. Habían aumentado cuando Elon Musk anunció la compra, subieron a su precio histórico, $10 me parece más de lo que valían, y después se desplomó. Para mí que esto es una jugada económica, pero el otro punto sí es muy importante, y es un debate que tenemos desde hace mucho tiempo, quienes investigamos Twitter, quienes tenemos interacción con la compañía también, de cuántos usuarios falsos tienen. Elon Musk asegura que cerca del 20% de los usuarios de Twitter son falsos, y Twitter asegura que son menos del 5%, pero Elon Musk en un tweet reciente, él ofrece un dato muy interesante de cómo Twitter calcula esos porcentajes. Él dice que Twitter solamente agarra un sample, una muestra de 100 tweets aleatorios, y con esa muestra determina el porcentaje. Y él dice que hay que agarrar una muestra más grande para hacerlo, y él dice que se podrían encontrar hasta 20%. Es un tema que agradezco que me inviten, porque yo cuando leí esa declaración de Elon Musk, capturé 50,000 tweets en español y capturé 50,000 menciones a Elon Musk, y en las 50,000 tweets en español encontré el 26% de bots, y en las 50,000 menciones a Elon Musk encontré el 49% de bots mencionándolo. Entonces, es algo que voy a publicar pronto, porque creo que sí tiene razón Elon Musk, pero también a la gente le debo decir que el otro lado de esto es un juego de declaraciones para bajar el precio de las acciones, y le terminan vendiendo a la compañía cuando valga la mitad. Porque si Twitter tiene 26% de usuarios falsos, los accionistas van a salir corriendo, y si ahorita vale 40 o 30 dólares, va a bajar a 20 o 10. Y Elon Musk ya fue sancionado por hacer esto en el pasado con Tesla, y está haciendo esto para que bajen los precios, pero tocando un tema que sí es muy importante de tocar, ¿no? Yo tengo la duda, Alberto, de hasta qué punto realmente en el tema del valor de la compañía Twitter es importante saber o no cuántas cuentas falsas existen, porque hasta ahora pues ha sido un negocio, buen negocio, inclusive con toda esa cantidad de cuentas falsas. Yo pensaría que una cuenta que no pertenece a un ser humano de veras, pues interactúa y hace lo que hace un ser humano en términos de la operación y de la ganancia que le redituaría a Twitter. Pero a lo mejor estoy equivocado. ¿Cómo funciona ese modelo de negocio? ¿Qué diferencia hay? Sí, sí, Perdóname, Alberto. Sí. Es que es muy importante que la gente sepa que la industria digital depende de dos cosas. Una, de que los usuarios estén activos, y la otra es que tengan usuarios reales. Y no solamente en Twitter, en los bancos, si han visto la ciudad llena de anuncios de tarjetas digitales, es lo mismo, ¿no? Hay una carrera en el mundo por digitalizar a la población y por bancarizar a la población, y para mezclar las dos cosas. También Twitter está intentando monetizar a la gente que estamos, también Facebook. ¿Cómo funciona? Yo invierto en una compañía que es la segunda más grande de redes sociales en el mundo, que es Twitter, pero que es menos activa que Facebook. En Twitter, la mitad de sus usuarios no están activos. O sea, crearon la cuenta, y puede ser que estén leyendo nada más, o puede ser que la abrieron y se quedó ahí. Eso le pasó a Snapchat, por ejemplo, ¿no? O es algo que no le está pasando a TikTok. A TikTok es una de las redes más activas, con más crecimiento, con más actividad.
Entonces, lo que les interesa a los que invierten en esas compañías es que haya interacción, porque de esa forma la gente compra, de esa forma la gente se interesa en darle clic a los anuncios. Facebook está teniendo un fenómeno de que se están yendo todos los jóvenes, y todos los adultos mayores de 60 en adelante están entrando a Facebook. Se está convirtiendo en una red de la tercera edad, por ejemplo, ¿no? Pero Twitter tiene un gran potencial. O sea, Twitter, aunque no genera dinero, lleva varios años sin generar dinero, pero le siguen invirtiendo, tiene un gran poder. Es la red más influyente del mundo, porque ahí es donde están todos los líderes, está el círculo rojo del mundo para que la gente nos comprenda. Y esa red sí tiene una capacidad de poner presidentes. Entonces, el que Elon Musk quiere esa red y que estuvo dispuesto a pagar $10 más de la acción, que es una compra histórica en la bolsa, yo creo que es para tener control. No me quiero aventurar que la compró para el litio, pero es muy probable que pues, si pensando mal, ¿no? Como dicen las abuelitas, es algo que ¿A qué te refieres con eso? Pensando en el litio, ¿cómo sería usado Twitter con respecto al litio? Y la otra pregunta, perdón, ahí que te interrumpí, Alberto, es 44 mil millones de dólares. ¿Es una cifra que te parece razonable? O sea, ¿lo vale Twitter? De hecho, es una cifra muy pequeña. Son las ganancias de Facebook, más o menos, por ejemplo, en un año. No, yo creo que la está comprando a precio de saldo. Una compañía como esa debe valer mucho más, como unos 1,000 millones, o sea, unos 100 veces más que eso. A ver, el debate de los expertos que he conocido sobre Twitter es que no es un negocio, ¿no? Y que quizás nunca lo sea, pero su gran potencial es político e informativo. Twitter realmente es un blog enorme, se le llama una red de microblogs, ese microblogging. Realmente no es una red social, es una plataforma de información en realidad. Entonces, Twitter es el periódico del mundo que escribimos todos los días, con pequeñas notas. Eso es realmente Twitter, y ese es su gran valor. Y así como muchos periódicos funcionan con números rojos, pero que son muy influyentes, como bueno, como hay muchos por ahí, pues se le sigue metiendo dinero por el poder que tienen. En el tema del litio no me quiero aventurar a asegurar eso, pero imagínense que Elon Musk, siendo el dueño, y como va a sacar de la bolsa Twitter, o sea, ya no va a estar auditada por las autoridades estadounidenses, si saca a Twitter de la bolsa porque pagó de más, y puede hacerlo, ¿qué tal si un día pone un filtro para que la oposición en Bolivia o para que la oposición en México en contra de las empresas estadounidenses pues no salgan más en las búsquedas, ¿no? Y eso ya ha pasado antes con Twitter. Cuando un príncipe de Arabia Saudita en 2010, 2011 invirtió en Twitter, se tenía el miedo de que silenciaran activistas en Arabia Saudita, y parece que terminó pasando eso. Si ahora el mayor accionista va a ser Elon Musk, pues lo va a usar para sus intereses. O sea, eso hay que tenerlo claro, porque es una red muy, muy influyente en los tomadores de decisiones en el mundo, Ernesto. Alberto. En perdón, en este tema de la importancia de Twitter, y me parece muy interesante esta definición que haces, Alberto, de que allí está el círculo rojo del mundo. Me llama la atención esta idea que planteó también Elon Musk de limpiar de los bots, de limpiar cuentas falsas, y despertó de pronto mucha esperanza, inclusive en México, en el sentido de que pues sería bueno que sacaran a todas las granjas de calderonistas y no sé qué tantas cosas, y del otro lado pues a decir que sacaran a las granjas de bots de la 4T, y supongo que en otros países habrá pasado lo mismo. ¿Se puede? ¿Tiene esa posibilidad Elon Musk? ¿Y hasta dónde realmente va a sacar a unos y dejar a otros que le favorezcan? ¿Se puede? ¿Realmente Twitter tiene la capacidad de sacar a granjas de bots de una ideología o de una tendencia y otra? Por supuesto, ellos tienen un sistema de análisis que detecta todo lo que no es orgánico. Ellos les llaman comportamiento coordinado, ¿no? Ellos saben perfectamente bien cuáles granjas existen
y cuáles todo el tiempo en tiempo real. Solamente las eliminan cuando un investigador, como yo, como Rosana Reguillo, encontramos una red, se hace público en la prensa y dicen, sí, es la que tenemos ahí en el... La quitan, ¿no? Así es la verdad del negocio. ¿Por qué esto ocurre? Bueno, hay que hablar algún día de la industria digital en los medios, ¿no? Por ejemplo, hay periódicos que contratan bots para tener visitas falsas, ¿no? Y entonces así le engañan a los anunciantes y el anunciante termina comprando un anuncio que nadie lo va a ver, por ejemplo. El tema de la interacción, de que la gente se quede en el sitio, use, haga cosas, escriba, piense, es muy importante en la industria digital. Y se ha descubierto por expertos como Adam Curtis que el enojo es lo que hace que la gente interactúe más en los sitios digitales. Por eso hemos vivido un renacimiento como de este odio, de esta troll, de todo este tema, porque el odio te hace hacer clic más, por ejemplo, que las cosas bonitas, ¿no? Qué dato tan tremendo estás diciendo ahorita. Y ahí no entra la felicidad. No escuché bien, perdóname. Sí, perdón, así como hablas del odio, que es un dato tremendo, y que sí, mucha gente se ve obligada incluso a decir, yo ya no aguanto estos odios que hay aquí, yo ya me voy, y se salen de la red. ¿No pasa lo mismo con la felicidad dentro de esta red? No, porque la felicidad crea redes. El odio, si lo vemos en una red, en un gráfico de red, el odio se esparce rápidamente, de una forma acelerada, pero tiene corta duración. Se crea una curva de actividad muy grande. La felicidad va creando redes pequeñitas. Mira qué bonito es, mira, pero es más lento. Yo hice un estudio hace un tiempo, bueno, voy a buscar un link mientras hablo con ustedes para mostrarles la red. Y eso lo tienen muy bien estudiado pues los que hacen las redes sociales. También es bien sabido que las notificaciones tienen un efecto en la oxitocina, es decir, en esta hormona, espero haberlo dicho bien, no sé si es una hormona o no, pero cuando uno ve una notificación de un me gusta, o cuando uno le pone un corazoncito en Instagram, ocurre una reacción en el cerebro y se vuelve necesario tener esas notificaciones. Se vuelve necesario para la supervivencia y están explotando una cosa que tenemos de supervivencia para que estemos esperando que nos pongan like, que estamos esperando que nos retuiteen, que estamos esperando que nos pongan like en la foto. Y eso es muy peligroso porque lo están convirtiendo en una especie como de adicción digital. Y eso es para que también vayas y aquí en la industria digital el clic es el que manda, lamentablemente, no el contenido. ¿Por qué el odio es más expansivo? Porque la gente solo suele leer el titular y lo comparte rápidamente. Y lo que es bueno e interesante te quedas, lo lees, pero no lo compartes rápidamente. O sea, hasta que lo lees, lo compartes. Y el odio no, el odio es, lo veo, no, que... ¡pam! Y se hace el trending topic, se hace la marcha y pum. Eso es lo que les encanta a los empresarios de las redes sociales y de la industria digital, ¿no? Y en términos económicos, para, no sé, para Twitter o para quienes reciben alguna ganancia de tener o no seguidores, ¿qué tanto les reditúa tener un grupo de odiadores, por ejemplo? ¿Les es más redituable una cantidad importante de gente que esparza odio a otra que no tenga esa tendencia? Bueno, hay que recordar que Twitter no tiene ganancias todavía o no tiene ganancias significativas. La red que sí explota muy bien el odio es Facebook. Mi interpretación es que el odio en Twitter le ayudaría para generar la misma interacción que genera Facebook y algún día ser rentable. Y quizás los accionistas le apuestan a eso y quizás los ingenieros de las redes, eso hay que preguntarlo, algún día salió un ingeniero que trabaja en alguna red social, que hay muchos mexicanos, nos explicara si les obligan a diseñar algoritmos para que la gente se enoje más. Eso sería interesante saberlo. Ya hay un ingeniero en Facebook que él confesó que él inventó el tema de las notificaciones y que fue una instrucción para que la gente se hiciera más adicta, ¿no? Obviamente no es tan inocente, no es tan
Estas compañías no son pulcras como la gente se imagina, realmente son los nuevos monopolios, o sea, como los monopolios del siglo pasado, del acero, de Rockefeller y todo eso, y que los terminaron dividiendo en Estados Unidos. Las redes sociales, Facebook, Google, sobre todo Google es el más peligroso y casi no hablamos de él, ¿no? Es el que manipula más, por ejemplo, la opinión. Estas empresas tienen demasiado poder, son realmente países. Los 1.000 millones de usuarios que tienen en esas redes realmente son como un gobierno digital que está desafiando a los gobiernos reales, ¿no? Y se está viviendo en una realidad alterna. Y el siguiente paso es el famoso metaverso, porque ya ahí ya te meten inmerso en una realidad donde ellos controlan todo y te dan una moneda digital para que ahí metas todo tu dinero. Hay que verlo de una forma crítica, pues, ¿no? O sea, nos están manipulando. Es una granja de humanos. Internet tiene que volver a ser lo que era en 2010, en 2001, que era una red donde yo podía compartir lo que yo quisiera y conectarme con otras personas. Sí. Ahora, regresando un poco a Alberto, al tema de Elon Musk, ¿le conviene al mundo que este empresario, con estas exigencias y planteamientos que le hace a la empresa de cuántos bots tienes y que además ofrece que no haya bots, que la gente esté obligada a identificarse? Algunos de los planteamientos que, como bien señalaba Alberto, pues a varias personas imaginamos en el mundo, pues lo vieron bien y les gustó. ¿Le conviene al mundo que el empresario compre esta empresa ofreciendo este tipo de cosas, o realmente a nosotros va a ser exactamente lo mismo? ¿Cuál es tu valoración ahí, Alberto? Yo retomo la opinión del creador de Internet, de la web, que es Tim Lee-Burns, que él dice que Internet tiene que volver a rediseñarse, que lo que él inventó ya se convirtió en una cosa, o sea, literalmente hay que echarle un cerrillo y que se prenda fuego. O sea, Internet, hay un dato técnico que la gente debe saber, no se ha actualizado desde hace muchos años, entonces está llena de parches. Técnicamente, Internet es una tecnología que está sobre alfileres, y con el video no soporta esa capacidad. Por una razón técnica, Internet tiene que volver a rediseñarse. Y en lo que se ha convertido, que son literalmente 4 compañías, 5 compañías dominan el tráfico global, es algo que no le conviene al mundo. En el caso específico de Elon Musk, un plutócrata, un millonario que se puede convertir en un plutócrata, dueño de la red más influyente del mundo, no nos conviene, porque lo va a mover a sus intereses tarde o temprano, aunque diga que sí o que no. Yo creo que estas redes ya tienen que ser intervenidas por la sociedad civil y por el Estado. La propuesta de muchos activistas durante años es que estas redes deben tener un órgano colegiado donde la sociedad civil y el Estado estén ahí para regular, ¿no? Para determinar qué es un troll, para determinar qué es censura, para determinar qué es qué, y que esa decisión no la tomen los empresarios dueños de esas redes, y que tampoco esa decisión la tomen los gobiernos, ¿no? Sino que esas redes, como ya son tan poderosas y se han convertido como en un mundo alterno, ya deben de tener una regulación, una gobernanza civil. Yo creo que ese va a ser el camino. Pero ¿cómo eliges a los consejeros, por ejemplo? Si tomamos en cuenta la capacidad ya o la presencia enorme y la influencia grandísima, todavía mayor, de Internet para todas tus decisiones. Ahora sí que ya no hay, por ejemplo, muy pocas, pensemos en alguna elección, pues se ganan a través de las redes. Ya hay muy poco contacto de ser humano físico. La pandemia no ayudó para nada. Se fortaleció el comercio electrónico, ahora ya hay una cantidad importantísima de compras que se hacen sin ir a la tienda, el contacto físico se va cada vez más alejando, hay muchísimas personas que viven literalmente en el teléfono, que no tienen contacto con otro ser humano. En ese sentido, la plataforma se ha convertido en el rector de la vida del planeta. ¿Cómo eliges a alguien ajeno de esta caja, de este entorno? O sea, ¿cuál sería la propuesta si ya Internet ya nos define en una buena parte de nuestras relaciones, Alberto?
Yo creo que eso no tiene remedio, sinceramente. Rosana Reguillo decía, y dice muy bien, que Internet nos normaliza, o sea, nos uniforma en las opiniones, incluso en las críticas, ¿eh? O sea, si se dan cuenta, a veces hablamos de lo mismo. Está litio y todos hablamos de litio, ¿no? Está lo de la pobre chica que asesinaron Devani. en Monterrey, Devani, y todos hablan de Devani, ¿no? Entonces, eso hace que estemos viviendo una vida de tendencias y estemos dejando de mirar lo que ocurre aquí en la superficie. Por ejemplo, los 500 desaparecidos que hay en el centro histórico, ¿no? Que es un tema que hay que hablar. Nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque todos los medios se suben a la tendencia por los clics, por interés informativo. También hay medios que se suben a las tendencias por intereses legítimos, ¿no? Totalmente éticos. Pero estamos dejando de ver lo que ocurre aquí al ladito. Estamos dejando de reportear, estamos dejando de mirar la realidad. O la gente está en el teléfono viendo la tendencia nacional, uniformándose con ese pensamiento nacional o pensamiento global, y está dejando de atender asuntos de su familia o de su entorno, ¿me entienden? Internet se está convirtiendo en una, pues, máquina de distracción, y puede ser que en un futuro se convierta en una máquina de censura, porque como ahí se dice que es importante, que es la realidad, que es lo relevante, ya la gente solamente va a confiar en esos algoritmos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante volver a esas redes de antes de 2010, ¿no? Que fue la época antes de los algoritmos. Cuando entran los algoritmos o la algoritmocracia que yo le llamo, Internet se vuelve en esta pesadilla. Pero si le quitan esos filtros a Internet, Internet va a volver a ser una herramienta maravillosa. Pues sí, creo que estoy de acuerdo contigo. Va a ser muy difícil que eso suceda. Y me parece bien interesante lo que estás diciendo, Alberto, porque, por ejemplo, este espacio noticioso Momentum y estos dos medios de comunicación que somos, Pie de Página y Rompeviento TV, pues funcionamos un poco como el Internet de antes, ¿no? Es decir, no nos vamos con las tendencias, aunque eso nos sacrifique audiencia, sino nos vamos con los temas que consideramos que son importantes y que tienen poco reflector en comunidades indígenas. Esto que hablas, por ejemplo, del centro histórico con los 500 desaparecidos, ese tema de la desaparición de personas, y que nosotros lo vemos también hablando de tendencias. Si hablamos de pueblos indígenas, si hablamos de desaparecidos, de comunidad LGTB, baja nuestra audiencia al momento. Estamos viendo las tendencias ahí, y cuando hacemos eso, Alberto Escorcia, baja. Ahora, como medio decimos, bueno, pues pagamos el costo, pero vamos a colocar los temas que, aunque eso nos cueste audiencia, pagamos el costo y vamos a colocar los temas que consideramos son fundamentales e importantes para el país. Hace unos días, hace poquitos días, ayer o antier, no recuerdo, estábamos entrevistando al embajador de Palestina, Mohamed Sadat, al embajador de Palestina en México, y Twitter nos puso, bloqueó el programa, perdón, YouTube bloqueó el programa, como bien señalas, lo bloqueó al momento, poniendo un letrero para la gente que se quería conectar a Momentum. Decía, este video tiene restricción de edad y solo está disponible en YouTube. Y este video no puedes, necesitas un usuario para entrar. Tuvimos que, después de la entrevista, tuvimos que cerrar el programa y volver a abrir otro. Alberto, esto que Sí. señalas además, pues es tremendo, porque sí, es una censura de veras tremenda, y que pues difícilmente vamos a poder combatir eso, Alberto, aunque están estas iniciativas que nos parece bastante interesantes como la que estás colocando. Sí, además es algo que le pasa a muchos medios, por ejemplo, a don Julio Hernández, ¿no? Es que, ¿cómo determinan eso, no? O sea, ¿cómo es que, justamente ahorita, perdón que haya volteado a mi teléfono, es que acaban de suspender la cuenta de un tuitero, de un activista, que se llama Javier Malagón,
porque puso ahí un tema, hizo una consulta pública sobre el COVID, y le suspenden la cuenta, pero ya leyendo su tweet, pues no está violando ninguna regla, ¿no? De las que tiene Twitter. Entonces, esas censuras automáticas, igual se pueden poner ahí la gente que nos ve un tweet en solidaridad con Javier Malagón, @Javier Malagón, que es un activista, es muy intenso él, pero él tiene derecho a preguntar, ¿no? Hay youtubers, compañeros, que dicen la palabra vacuna en vivo, dicen la palabra COVID, dicen algo de Ucrania, y en ese momento les cortan la transmisión. Se da mucho en España, por ejemplo. ¿Quién toma esa decisión? Los algoritmos. Hay un empleado de YouTube mirando a los grandes influencers. Eso es lo que tenemos derecho a regular y ya ¿cómo se llama? A pedir. Yo creo que la gobernanza, sobre todo la vigilancia de la sociedad civil, debe ser muy importante, porque luego uno dice, son las redes, no importa. Pero, por ejemplo, lo que sigue para mí, mi medio, ya es una fuente de ingresos para mí, ¿no? Y si mañana me censuran el sitio, ya me quedé sin un medio de subsistencia. Y hay muchos medios digitales como Sopitas, como BuzzFeed, como como Aristegui Noticias. Bueno, Aristegui ya tiene publicidad, pero hay muchos medios digitales que viven de esta publicidad, ¿no? De las transmisiones de YouTube. Entonces, si les cortan por haber publicado algo incómodo para quién sabe quién, bajo quién sabe cuál criterio, es algo que tenemos derecho a regular. El algoritmo, a ver, yo creo que la solución como sociedad civil es que tienen que publicar el código de esos algoritmos. Y la gente, para que nos entienda, un algoritmo no es nada complicado, un algoritmo es una serie de decisiones. Cuando estudias programación, yo soy programador, cuando estudias programación, antes de hacer un programa, tienes que hacer el algoritmo para saber qué va a hacer ese programa. Entonces, ese algoritmo dice, si el usuario hace clic aquí, entonces hace esto. Si el usuario hace clic acá, entonces pasa esto. Entonces, si ellos publican el flujo de decisiones de ese algoritmo, ya podremos saber por qué censuran, por qué toman esas decisiones y por qué, por ejemplo, algún comunicador en la Sierra de Oaxaca o de Guerrero, pues puede perder el derecho a transmitirse en su canal de Facebook, ¿no? Porque dijo una palabra prohibida para quién sabe quién. Creo que es algo que sí tenemos. ¿Se pueden quitar los algoritmos? Sí, claro. Se pusieron a partir de la primavera árabe. Hay un investigador español que se llama Javier Toret, les recomiendo mucho que lo lean, tiene un libro maravilloso. Él dice que es cuando empieza la militarización de Internet. O sea, hasta 2011, 2012, con estas grandes primaveras que hubo en el mundo, la primavera árabe, el 132, lo de Colombia, Obama en Estados Unidos, los gobiernos se dieron cuenta que Internet era muy peligroso, esa es la hipótesis, y a partir de ahí empieza el filtraje con los algoritmos. Y después de las revelaciones de Edward Snowden en 2013, pues definitivamente Internet se llena de espionaje, ¿no? Se llena de más controles. Así como se pudieron poner en 2010, se pueden quitar. O también algo que puede ocurrir y que sería muy interesante, que de hecho el inventor de la web ya lo está haciendo, no va a faltar quien invente a alguien otra nueva Internet en los siguientes 10 años, que yo creo que es lo que va a terminar pasando. Google, Twitter, Facebook, YouTube se van a volver tan poderosos que, como la historia humana marca, esos imperios caen porque son decadentes y van a hacer otra nueva Internet. Es lo que yo creo que va a terminar pasando. O los gobiernos los van a intervenir, como hizo Estados Unidos a principios del siglo pasado, que estos monopolios los dividió, ¿no? Antes de terminar la entrevista, yo tengo una duda. Tú mencionabas, bueno, tengo muchas dudas, la verdad, muchas. Una de ellas es si realmente existen seres humanos que determinan qué cuentas son las que se desactivan o cuáles no, y cuáles son los criterios para desactivar o no una cuenta. La verdad que yo entré a Twitter con el fenómeno Obama. Mi cuenta es de esa época, pero lo abrí porque Obama se comunicaba por Twitter y pues yo tenía que estar ahí al pendiente de lo que ocurría, y por eso entré, no por otra cosa. Pero al paso de los años, ahora con toda esta oleada de odio que hay, de pronto pues me encuentro cuentas que son verdaderamente deleznables,
Y lo que hago, pues, como usuario, los denuncio porque propagan odio, porque amenazan con violencia, etcétera. Y me ha ocurrido con mucha frecuencia que cuando son cuentas que son vinculadas a, por ejemplo, a la oposición de López Obrador, pues la respuesta de Twitter es: no es cierto que están incumpliendo las reglas de Twitter. Y cuando hay alguna otra cuenta, que también la hago, que son del lado de la 4T, esas así las bloquean. Yo tengo esa impresión de que a lo mejor ahí alguien vinculado a algún grupo de poder específico tiene algo que ver, pero con esto los algoritmos me complican mi respuesta. No sé, ¿tú tienes alguna idea de si es real esto o cómo es que se toman esas decisiones? Y aprovecho de una vez, ¿cuáles son esas compañías dueñas de Twitter, de Internet? Entendería que Google es una, pero no sé cuáles serían otras. Amazon no es el mayor peligro. ¿Por qué es el mayor peligro? No sé cuánto tiempo tengamos, pero sí me gustaría relatar cuál es el meollo de cada una. Amazon es el peligro de Internet porque recopila todo lo que hacemos. Es capaz de detectar hacia dónde miramos. O sea, cuando tú estás en Amazon, hay miles de datos. Por ejemplo, el ratón. Por ejemplo, si tú bajas y te interesas en un artículo, tú dejas de hacer scroll ahí, ¿no? Ahí dejas de mover el ratón. Entonces, esos segundos los captura Amazon y los procesa para saber que de esa forma tú te interesas. Y si mueves el cursor a la izquierda, interpreta que estás mirando para allá. Hay un documental muy bueno de la Deutsche Welle de una chica alemana que pidió a Amazon, porque ella tienen leyes que obligan a las empresas, le pidió todos los datos que tenía de ella y le enviaron así de papeles y tenía todos los movimientos de su ratón, cuando subía ¿cómo se llama? Eso no. O sea, tenía todo el seguimiento que le habían dado. Exactamente. Ya. Bueno, te vemos ahí que te está llegando por todos lados, ¿verdad? Ahorita información. Nada más, déjame poner este mensaje de que estoy en entrevista. Ajá. Ya, pues listo, perdón. es tremendo y prácticamente pues nos tenemos que ir, que tenemos ya la mesa, mi querido. Entonces, nada más si quieres terminar esta idea de lo que estabas planteando y con eso concluimos. Sí, una disculpa, es que como yo le ayudo mucho a las gentes que le suspenden cuentas digitales, ¿no? Ayudo a muchos periodistas cuando están en ataque. Ahorita mismo estoy recibiendo pues información. Una disculpa, público. Sí, Google captura todo lo que buscamos, es el oráculo del mundo, y lo peligroso es que es el confesionario del mundo, porque si queremos tomar una decisión, por ejemplo, ¿cómo me puedo divorciar? Lo pongo en Google, entonces ya saben que yo me quiero divorciar, ¿no? O si estoy embarazado, ¿no? O si tengo una adicción. Y Twitter es de las menos peligrosas, es de las más transparentes, además. El gran peligro son Google y Amazon. Esas empresas son muy discretas, casi no sabemos lo que pasa, y ya con eso concluiré. Ya. Pues Alberto Escorcia, un gustazo. No sé cómo estén tus tiempos, ahí te mandé ya una propuesta, a ver si nos podemos ver mañana en la mañana nuevamente, 9:20 de la mañana, ¿te acomoda? Sí, perfecto. Y una disculpa, Sí, nos vemos entonces a las 9:20 de la mañana el día de mañana y le damos continuidad a esto, ¿vale? Hecho. Muchas Órale. gracias. Gracias. Cuídate, suerte, hasta luego. Hasta luego.